Futuro Sostenible, los podcasts de BBVA. Hola, bienvenido a Futuro Sostenible, un podcast de BBVA. Yo soy Paz Palacios y los que ya sois fieles seguidores sabéis que en anteriores episodios hemos ido aprendiendo cómo llevar una vida más sostenible. En esta nueva etapa contamos con mi compañera Tete Andrés, que va a ir trayendo a expertos y expertas en temas de sostenibilidad para que podamos charlar y aprender de primera mano lo que necesitamos para un futuro más verde e inclusivo. ¿Nos acompañas? Hola Tete, muchas gracias por estar con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tal, Paz? Hoy indagaremos sobre cómo con pequeños gestos en nuestro día a día podemos ayudar al planeta reduciendo la huella de carbono y al bolsillo reduciendo la factura de la luz. Nos acompaña Leire Díez. Ella es responsable de proyectos de ECODES, organización sin ánimo de lucro que trabaja para lograr el mayor bienestar posible de las personas y acelerar la transición verde, inclusiva y responsable. ¿Qué tal, Leire? Bienvenida a Futuro Sostenible. Muchas gracias, Teresa. Bueno, Leire, vamos a tocar un tema como es la eficiencia energética, que sí que es verdad que es algo que cada vez escuchamos hablar más, porque las fuentes energéticas tradicionales tienen un carácter limitado, son cada vez más costosas, generan una dependencia del mercado exterior y además tienen un impacto sobre el medio ambiente. Pero para aquellos que no sepan exactamente qué aglutina este concepto, ¿cómo nos lo definirías de forma sencilla? Bueno, pues es muy fácil definir la eficiencia energética. Al final es conseguir el mismo grado de confort en una vivienda o conseguir el mismo servicio, como puede ser iluminar una estancia, con la mínima cantidad de energía posible. No se trata tanto de reducir el confort o de hacer menos cosas, sino de que intentemos hacer lo mismo gastando menos energía. Es importante el tema de reducir, porque es verdad lo que comentabas de las fuentes de energía fósiles, es verdad que tenemos un reto enorme como sociedad con el cambio climático, ¿no? que quizás sea el problema más gordo a nivel mundial al que nos enfrentamos como generación, pero es verdad que no basta solo con producir energía con fuentes renovables o con fuentes limpias. Tenemos que hacer un esfuerzo, toda la ciudadanía, en reducir primero el consumo y obviamente después ese consumo intentar conseguirlo a través de fuentes renovables. ¿Qué medidas, por ejemplo, deberíamos de poner en marcha en nuestra vivienda para que sea eficiente? Las que tú consideres que tienen que ser indispensables. Bueno, pues aquí hay como dos grandes bloques de medidas. Unas que pasan por hacer la vivienda, el envoltorio, por así decir, más estanco, pasan por rehabilitar, ¿no? Si tenemos una vivienda con ventanas eficientes, con un muy buen aislamiento hacia el exterior, la necesidad de energía que vamos a tener va a ser más pequeña. Entonces pasan por esa serie de medidas que llamamos medidas pasivas de rehabilitación de la envolvente del edificio. Y luego hay otra serie de medidas que tienen que ver con el equipamiento que tenemos dentro de nuestra vivienda. Casa, ¿no? Eso es, pues tener una lavadora, podemos tener una lavadora vieja y muy poco eficiente o podemos tener una lavadora de clase energética A y que lava la ropa consumiendo menos energía. Entonces pasamos por esas dos cosas, rehabilitar viviendas y tener equipamiento mucho más eficiente. Leire, como ya sabemos cómo debe de ser el contenedor, si te parece vamos a ir estancia por estancia de la casa y así nos das las claves y los detalles de cómo debemos de eficientar. Por ejemplo, vamos a empezar por la cocina. La cocina es uno de los sitios en los que podemos hacer más cosas, donde están la mayoría de los electrodomésticos que son además comunes, ¿no? en todos los hogares o en el 90% de los hogares españoles. Los electrodomésticos, lo primero, pues de clase energética la más alta posible. Nosotros decimos mucho que lo barato sale caro, ¿no? A veces cuando vamos a comprar una lavadora nueva o una nevera, nos fijamos mucho en el precio, nos fijamos en el diseño, ¿no? Que sea metalizada, nos fijamos en que tenga un cajoncito para las verduras y no nos fijamos tanto en la etiqueta energética, ¿no? La que es en lo calificación energética. Eso es. La calificación energética de muchos electrodomésticos cambió en el año 2021. No sé si te acuerdas que antes las neveras eran A++,
plus, y vamos a llegar... Perdíamos ya la cuenta del plus. De hecho, las neveras más ineficientes que se podían comprar eran las A+. Tú te comprabas una nevera A+ y decías, estoy por encima de la A, o sea, es una nevera buenísima, y era la peor que podías comprar en el mercado. Ahora, por suerte, con los colores podemos diferenciarlo, ¿no? Y con las letras del abecedario podemos diferenciar. Y se ha reescalado esa escala y ahora volvemos a que el más eficiente es la A. Ahí tenemos mucha información en la etiqueta energética, como un consumo aproximado al año. En equipos que utilizan agua aparece también el consumo de agua, como en lavadoras o en lavavajillas. Entonces, eso sería lo primero. Es verdad que son más caras, pero tenemos que hacer la cuenta a nivel económico también cuánto nos va a suponer de ahorro en energía y, por tanto, en dinero a lo largo de todos los años. Es la rentabilidad, ¿no?, de ese electrodoméstico. Entonces, a nivel social, como ciudadanía, como sociedad y como planeta, nos interesa electrodomésticos muy eficientes, pero también a nivel individual. Vamos a ahorrar dinero si tenemos electrodomésticos eficientes. Luego hay que saberlos usar también, porque a veces tenemos electrodomésticos muy eficientes y usamos, pues lavamos en la lavadora en programas en caliente o usamos los programas cortos. Claro, porque, por ejemplo, ¿no? Ponemos la lavadora y vemos la opción del programa Eco, pero de repente igual el programa Eco te dice que dura 2 horas. Sin embargo, tú ves que un programa más corto pues son 30 minutos. Pues al final uno piensa, bueno, pues 30 minutos voy a ahorrar más. ¿Eso es así? No es así, no es así. De hecho, los programas cortos en algunos casos consumen incluso más, pero en otros consumen igual. Piensa que al final es poner mucha energía en poco tiempo para que la ropa salga lavada. No estás quitando prestaciones ni estás quitando nada. Entonces hace falta o programas eco que están como medidos y que están bien como calibrados, y la mejor opción en cuanto a la lavadora, la mejor opción es el lavado en frío. En frío. Se estima que un 85% de lo que consume una lavadora lo hace para calentar el agua. Y luego otra cosa también que solemos encontrarnos muchas veces es que lavar en frío quiere decir lavar en frío. 20 grados no es frío, 30 grados no es frío. Frío es con el agua que viene de la red. Suele venir un simbolito como de un copo de nieve. Entonces, esa es la opción que prácticamente no gasta. Pues eso lo tenemos que tener en cuenta, que no nos dejemos llevar, ¿no?, por el tiempo que nos marque la lavadora, sino por el programa Eco para que seamos realmente eficientes. En la cocina, ¿algún electrodoméstico más que tú nos digas hay que tenerlo muy, muy en cuenta? Pues, por ejemplo, el microondas es una opción eficiente para calentar. Pensemos que el consumo lo calculamos, el consumo se calcula como la potencia que tiene el electrodoméstico que vamos a usar por el tiempo que lo estamos utilizando. Entonces, para reducir consumo podemos o reducir potencia o reducir el tiempo. El microondas es verdad que es un electrodoméstico con una potencia bastante elevada, pero el tiempo que necesitamos para calentar el vaso de leche o para calentar el plato de garbanzos es muy pequeñito. Entonces, a nivel consumo, a efectos de calentar, más eficiente calentar en microondas que calentar en una placa vitrocerámica y demás. Y otro aliado para el ahorro energético en la cocina, a la hora de cocinar, es la olla express o las ollas rápidas. Por lo mismo que digo, estas ollas, como trabajan a presión, el agua hierve a mayor temperatura, necesitan menos tiempo que tenemos que tener la vitro encendida. Por tanto, para hacer unos garbanzos, reducimos considerablemente el tiempo en el que tenemos encendida la placa y, por tanto, reducimos el consumo de energía. Y Leire, ya que estamos hablando de placa, necesito hablar del calor residual, porque estoy segura de que podemos también eficientar nuestra energía si tenemos en cuenta, ¿no? Pues ese calor que queda en las vitrocerámicas, sobre todo las que no son de inducción, porque las que son de inducción funcionan ya como un reloj suizo, ¿no? Enciende, se calienta, apaga, se enfría. Pero para quienes todavía no tengan una placa de inducción, es muy importante tener en cuenta el calor residual. Eso es, hay que apagar la vitro unos minutos antes de que, unos minutos no 1 ni 2, o sea, pueden ser 5 o 10 minutos antes de que acabe la cocción de los alimentos. Y este calor residual también lo podemos aplicar al horno, que es el gran come energía de la cocina. Es verdad que no es un equipo
que se use tan habitualmente como la vitrocerámica, pero en el horno también nos pasa a muchos, ¿no? Ponemos a precalentar el horno, ¿no? Nos olvidamos del horno. Nos vamos a hacer otras cosas, hacemos una llamada de teléfono, atiendes al niño y, bueno, luego ya se ha pasado mucho rato, ya estará precalentado y metes. Pues hay que tener muchísimo cuidado con eso. Además de apagarlo antes, el horno, controlar muy bien el precalentado. Y nada de abrir y cerrar la puerta mientras está cocinando el pescado, nada, ¿no? De abrir, por ejemplo. Y cerrar. Además, bueno, yo no cocino mucho en horno, pero siempre se dice que tampoco es bueno, ¿no? Para el bizcocho. Es bueno, pero es lo típico de no veo bien lo que hay dentro, voy a abrir el horno y sale todo el calor. Abrir y cerrar, mal. El horno y la nevera, pasa lo mismo, ¿no? La nevera, cada vez que la abrimos, todo el frío que está almacenado sale. Y aquí hay un truco en la nevera. Pues cuéntame el truco de la nevera. Porque las neveras y los congeladores, tú piensa que usamos energía para enfriar y almacenar frío en la nevera y en el congelador. Ese frío se almacena tanto en las cosas sólidas que hemos metido en la nevera como en el aire que envuelve todo, ¿no? La nevera está llena de aire, envuelve. Cada vez que abrimos la puerta de la nevera, el frío sale y sale mucho más rápido el frío del aire que el frío de los sólidos. Por tanto, una nevera llena y un congelador lleno consume menos o se escapa menos el frío que en un congelador o en una nevera vacía. Consejo, por ejemplo, en los congeladores que tienen cajones, si estamos en una temporada que tenemos poco congelado y tenemos un cajón del congelador vacío, bueno, puede ser interesante meter botellas, aunque sean llenas de agua, y se mantiene. Para que mantenga mejor. Mantiene el calor en ese sólido en lugar de en el aire del cajón vacío. Lo tendremos en cuenta sobre todo para esos días previos, por ejemplo, a uno cuando se va de viaje, ¿no? O se va de vacaciones, que se te queda la nevera vacía y, bueno, pues la abres y hay poco, ¿no? que rascar por ahí. Ya tenemos la cocina, vamos a seguir por otra estancia, como es el salón. En el salón tenemos, por ejemplo, algo tan esencial para muchos como una televisión. Y ahí está el consumo fantasma, por ejemplo, del stand-by, que puede llegar a ser hasta del 10%. ¿Qué consejo nos das para que evitemos ese desperdicio de energía y ese desperdicio también para el bolsillo? Eso es. Es verdad que las televisiones han mejorado mucho la eficiencia, ¿no? Desde aquellas televisiones de culo grande que tenían, hasta las televisiones, ¿no? Pues de LED, de plasma. Las televisiones consumen poco, pero es verdad que el stand-by se sigue manteniendo, ¿no? El consumo fantasma, que puede ser, como bien decías, un 10% del consumo de todos los electrodomésticos de la vivienda. Pues aquí tenemos dos opciones. O estar muy atentos y antes de irnos a la cama apagar, o utilizar regletas de las que tienen interruptor. El botón, ¿no? El interruptor. Eso es. Podemos tener conectados ahí pues la televisión, podemos tener la consola, el router, y al irnos a dormir se apaga todo y eliminamos el stand-by, ¿no? de estos equipos. Y en un salón, por ejemplo, también imagino que algo esencial son las ventanas, ¿no? Es un sitio en el que solemos pasar mucho tiempo. El aislamiento de una estancia como el salón es clave. Uh-huh. De toda la vivienda, pero es verdad que en el salón estamos mucho. Entonces, unas ventanas buenas pueden llegar a ahorrar mucho dinero. Importante también, como los elementos que llamamos de protección solar, elementos que acompañan a esa ventana, ¿no? Jugar bien con las persianas es un elemento que en otros países del mundo no hay. No hay. Vas a otros sitios y no te encuentras. Aquí los tenemos, aprovechemos, ¿no? Bajar las persianas en las horas de más sol, subir las persianas por la noche, en invierno al revés. Y el uso de cortinas, también al final las cortinas generan como otra capa de aislamiento, ¿no? En invierno por la noche, cortinas tupidas, pues aíslan muy bien, aíslan mejor. Del frío y del calor en verano. Y luego los toldos también, ¿no? Los toldos. Quien pueda colocar un toldo, bueno, pues también puede jugar, sobre todo en verano. El tema de los toldos, que además es un elemento que, a ver, es caro, pero no es tan caro como cambiarte todas las ventanas, puede reducir hasta un 30% lo que llamamos demanda de refrigeración. Es decir, la energía que necesita tu vivienda o tu estancia para enfriarse a una temperatura de confort, ¿no? Pones un toldo y se reduce hasta un 30%.
y puede mejorar la temperatura de la estancia hasta en 3 grados en verano. Como el uso de ventiladores, ¿no? O sea, de hace unos años aquí también se han puesto muy de moda ventiladores pues que ya son como de diseño, son bonitos, incluyen la iluminación LED. Los ventiladores sabemos que no refrigeran, solo mueven el aire, ¿no? Pero si tenemos una casa bien aislada, tenemos los sistemas de protección solar adecuados, quizá nos baste con mover el aire para mantener una sensación de frescor, confort, ¿no? Sin una necesidad tampoco de tener un equipamiento como un aire acondicionado, ¿no? Y bueno, estas medidas también pues, son aplicables, por ejemplo, para estancias como los dormitorios, ¿no? El uso de los ventiladores en verano, los toldos, si tenemos la suerte de poder tenerlos para ese mayor confort, ¿no? ¿O hay alguna otra cosa que tú nos destacarías? Pues no lo sé, o sea, la iluminación es común, no igual a toda la vivienda. En el dormitorio a lo mejor pues con las lámparas de la mesilla o no hace falta iluminar todo el rato. La iluminación es algo que quizás ya está muy asentado, todos conocemos que la iluminación LED es la que hay que tener. Hubo unos años en los que se decía, es que da una luz muy blanca y no me gusta. Bueno, cuando vamos a comprar una bombilla LED... Hay opciones. Eso es, o sea, tenemos una cosa que se llama la temperatura de color y podemos elegir si nos gusta más blanco, más neutro o incluso más cálido. Bueno, hay muchas opciones. Ahora nos vamos al baño. ¿Qué hacemos en el baño para eficientar el ahorro del agua, que yo creo que es la parte fundamental, ¿no? El agua en sí ya es como una riqueza, aunque sea agua fría. Estamos ahora además en un periodo de sequía, o sea, cualquier cosa que hagamos para ahorrar agua, bienvenidísima sea. Haya o no haya sequía. Haya o no haya sequía, desde luego. Lo que pasa es que en momentos de sequía es bueno porque estamos todos como más concienciados, más ¿no? sensibilizados, o sea, eso, ¿no? Si podemos como arrastrar, ¿no? a más gente hacia este tipo de hábitos. Y el tema del agua también es importante porque en el baño usamos agua caliente y el agua caliente requiere energía para calentarla, ¿no? Entonces, además de grifos con perlizadores o aireadores, que son estos dispositivos que se ponen en los grifos, los nuevos ya los tienen, pero los antiguos no, unos dispositivos que se enroscan en el grifo, que hace que salga menos agua del grifo. Es un rollo cuando quieres llenar el cubo de la fregona, por ejemplo, porque sale menos agua, pero para lavar las manos, lavar los dientes, para lo que es el lavabo, van perfectos. Las cisternas de doble carga, ¿no? No hace falta vaciar la cisterna todas las veces. Y luego una cosa que mucha gente no sabe y que a mí me parece interesante es el tema de los grifos monomando y la posición central de los grifos monomando. A ver, cuéntame, leeré esto. A ver, los grifos monomando, pues hacia un lado agua caliente, hacia otro lado agua fría. Tendemos a ponerlos en casa siempre en posición en el medio, ¿no? Para que queden bien centraditos y nos quede el lavabo pues mono, ¿no? Así. Claro, cada vez que abrimos el grifo en posición central, estamos diciendo a nuestro sistema de producción de agua caliente, ya sea una caldera o sea un termo o sea una calefacción, una caldera central, estamos diciendo, en este lavabo están requiriendo agua templadita. Nuestra caldera se pone en marcha o mandamos a la caldera central que nos mande agua o en nuestro termo sale agua hacia el lavabo. Nos lavamos las manos medio minuto y cerramos el grifo. No necesitábamos agua caliente en realidad, ni agua templadita. Pero toda la maquinaria se ha puesto en marcha. Todas las tuberías de nuestra casa hasta el lavabo se han llenado de agua caliente porque estábamos requiriendo en ese punto de nuestra casa agua templadita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nos acostumbramos a dejar el grifo en posición de fría. De agua fría. Y así cuando necesitemos de verdad, lo movemos. Los grifos monomando modernos, porque esto las fábricas, los fabricantes, ¿no? de grifos se han dado cuenta de esto, y en los nuevos modelos la posición central corresponde a agua fría. ¿Vale? Entonces, que nos fijemos si el nuestro es de los nuevos o es de los que manda agua templadita cuando levantamos en posición. Y si alguien está pensando en cambiarlos, que tenga en cuenta que tiene que coger el que vaya siempre al centro, ¿no? de los Eso nuevos, es. Que es el que nos va a dar el agua fría desde el minuto 1. En torno a la eficiencia energética, Leire, hay también muchos mitos y realidades, ¿no?
Vamos a hablar, si te parece, de algunos de ellos. Por ejemplo, lavar a mano los platos consume menos energía que lavavajillas. ¿Eso es así? Consume menos agua el lavavajillas, seguro. Menos energía, pues depende. Si lavas con programa eco, ¿no? No nos olvidemos. Si lavas con programa eco o los lavavajillas que no tienen programa eco, como hemos dicho, la temperatura menos caliente, la temperatura más fría que se pueda. Lavavajillas no se puede agua fría del todo, pues suele ser 45 grados o así la mínima. Agua seguro, el lavavajillas consume menos que lavar a mano. Energía, pues depende. Si lavas a mano con agua fría, vas a gastar menos energía, lógicamente, pero vas a gastar más agua. Recomendación, si se tiene lavavajillas, utilizarlo con cabeza. Que lo llenemos entero, ¿no? Que vaya siempre lleno, no con media carga. Eso es, y lo mismo para la lavadora. Okay. ¿Las vitrocerámicas gastan menos que las cocinas de gas? ¿Sí o no? Pues aquí también hay discrepancia. En principio, las cocinas de gas consumen menos kilovatios hora que las cocinas que las vitrocerámicas. Son más rápidas también y consumen menos kilovatios hora. Ahora, estando como está el precio del gas, como está, efectos de dinero, pues no te sabría decir. Los aparatos, por ejemplo, enchufados, pero que no se están usando, ¿consumen o no consumen? Porque yo, por ejemplo, a mí me pasa una cosa que un cargador del móvil. Te dejas el cargador del móvil enchufado, ¿eso está consumiendo o no? Aunque no esté el móvil conectado en ese momento. Eso, a ver, decir que no consume igual sería mentir, pero tampoco estaríamos tan lejos de la verdad. Solo consume por las pequeñas pérdidas que puede tener el cable. Yo mi recomendación es que está bien conocer todo y saber que eso consume, pero que nos tenemos que centrar en las cosas como primero vamos a hacer lo importante, ¿no? Lo que sí que va a tener una repercusión, mayor, ¿no? Un impacto, ¿no? Pues lo que hemos hablado del frigorífico, la cocina, la lavadora, el horno, la iluminación, las ventanas, que porque te dejes el cargador. Pero bueno, estoy seguro que los seguidores del Futuro Sostenible que nos están escuchando, en cuanto vean un cargador enchufado, lo van a quitar si no lo están utilizando. Oye, con pequeñas acciones seguro que ahorran. Y a mí no me parece mal, pero que no se nos olvide que hay otras cosas que podemos hacer antes que quitar el cargador. Los ordenadores, que es algo que utilizamos prácticamente a diario. ¿Dejar un ordenador encendido consume menos que apagarlo y volver a enchufarlo o no? A ver, lo que consumiría más, encender y apagar, encender y apagar. Todo lo que no se usa y está apagado, eso sí que consume 0. En los ordenadores se pueden hacer cosas como utilizar los temas negros. O sea, la pantalla es la parte del ordenador que más consume, entonces tenerlo todo en modo noche, ¿no? Que se llama ahora, ¿no? Consume menos. Y luego también tenemos que tener mucho cuidado con lo que se llama basura digital. Mandamos o tenemos el ordenador lleno de cosas, todo a la nube, mandamos... La nube llena de archivos, todo eso, el email lleno de emails. Todo eso gasta, quizá no gaste nosotros, pero hace falta que haya unos servidores grandísimos en otros sitios que están consumiendo a saco de energía. Entonces, de vez en cuando, limpieza de ordenador viene bien. Fenomenal, pues eso nos lo apuntamos también. Luego otra cosita, por ejemplo, la calefacción. En invierno tenemos que calentar la casa y de repente llegamos y está la casa tan fría que ponemos el termostato a 25 grados. ¿Error? Pues no sirve de nada. No sirve. ¿Cuál es la clave? De nada. Pues tener termostatos programables sería lo ideal para que la casa esté caliente cuando vamos a necesitar y que no esté caliente cuando no lo necesitemos. Se puede tener termostatos incluso por habitaciones. ¿Vale? Pero temperatura ideal de una vivienda con calefacción. Eso es lo del frío y el calor, es muy relativo, pero 20 grados debería ser suficiente. Si hay que echarse un jersey encima, pues lo que no colocamos un jersey encima, pero no ponemos a 26 la casa, ¿no? Lo que no podemos pretender es estar en pantalón corto, en camiseta de tirantes en invierno y en jersey de cuello alto en verano. Piensa que cada grado que aumentamos el termostato de nuestra calefacción, aumentamos el consumo un 7%. Es mucho el consumo que aumentamos. ¿Y esto es extrapolable, por ejemplo, también al aire acondicionado? En el aire acondicionado se habla de un 8% por cada grado que disminuimos. Y que se nos quite de la cabeza, ¿no? El llegar a casa y porque haga mucho calor dentro de la estancia, poner la temperatura muy baja para que se refrigere pronto. No se refrigera antes y estamos, ¿no?, como haciéndole trabajar mucho más a nuestro equipo. Aquí en el tema de calefacción
Es interesante hablar, ¿no?, de sistemas de calefacción, Sí, ¿no?, ¿qué tipo? más eficientes. Y aquí pues, bueno, tenemos calderas, mucha caldera de gas, calefacciones centrales de gas, hay calefactores eléctricos. Y aquí también tenemos que pensar como un poco más allá de lo que es nuestra vivienda. Como sociedad tenemos un reto en la descarbonización, ¿no?, de la economía. Se habla mucho de descarbonizar la economía, eliminar los combustibles fósiles de nuestra vida, y tenemos que asumir eso también en nuestra vivienda, ¿no? Entonces hay que descarbonizar las calefacciones. Tendríamos que tender a sistemas eléctricos apoyados quizás por sistemas de producción de energía eléctrica renovable. Y en esta descarbonización, pues la aerotermia, que es algo que también se empieza ya A escuchar cada vez más, pues puede ser nuestra gran aliada, ¿no? La aerotermia es un sistema de bomba de calor muy eficiente, se considera renovable de hecho, porque recuperan el calor del ambiente, ¿no? Lo recuperan bueno, y lo meten, ¿no? Y lo meten en el conjunto de la vivienda. Así que hay que apostar poco a poco como país y como sociedad por descarbonizar. Es lo que hablábamos, ¿no? No solo es el ahorro para el bolsillo, ¿no?, sino también la contribución que hagamos con el planeta y la huella de carbono que generemos. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, habrá mucha gente que nos esté escuchando que sea propietaria de una vivienda, pero también habrá mucha gente que quiera alquilar una vivienda y, entre otras cosas, quiera tener en cuenta cuál es el consumo de esa vivienda que va a alquilar. En este caso, importantísimo un certificado energético que acredite, ¿no?, cuál es el estado de la vivienda en materia de energía. Sí, importantísimo, pero la verdad es que no se le hace mucho caso. El certificado energético de los edificios es obligatorio ya desde hace muchos años en el momento de compra, venta o alquiler de viviendas. La filosofía era pues la misma, ¿no?, que el etiquetado energético de los edificios, que en el momento que fuéramos a alquilar no nos fijáramos solo en el barrio, en la orientación, en el número de habitaciones, sino que a igualdad de condiciones del resto de los requisitos, eligiéramos y premiáramos una vivienda con una calificación energética mejor, porque nos iba a suponer un ahorro de energía y un ahorro de dinero a lo largo de los años que viviéramos ahí. Pero la realidad es que, bueno, tampoco la gente le da, o la mayoría de la sociedad no se le está dando habrá que darles el consejo de que se fijen y pregunten, ¿no? Y tú vas a las inmobiliarias y en poquísimas aparece el certificado energético. En casi todas pone certificado energético en proceso, en tramitación, tal. No lo ponen en el momento de publicitar, lo tienen que dar en el momento de firmar el contrato de compra-venta o de alquiler. Pero sí, habría que, como consumidores, exigir, ¿no?, ese certificado energético desde antes. Leire, fundamental también el autoconsumo en las viviendas, ¿no?, para reducir ese gasto energético y reducir la huella de carbono. La instalación de paneles solares para el autoconsumo, ¿qué beneficios tiene para una vivienda? Bueno, pues es, claro, ¿no?, beneficio económico, porque estás produciendo parte de la electricidad que consumes y eso lo ves inmediatamente reflejado en tu factura. Desde luego hay eso, pues beneficios como sociedad, como país, pero en tu factura lo vas a ver reflejado. Es un momento bueno ahora para el autoconsumo. Se habla mucho, se difunde mucho, hay ayudas al autoconsumo y hay como distintas modalidades porque no todos vivimos en la misma tipología de edificio de vivienda. Y antes eso, pues estábamos un poco más restringidos. Podemos poner autoconsumo si vivimos lógicamente en un unifamiliar, podemos poner un autoconsumo individual que se llama solo para nosotros, pero también se abre un abanico de posibilidades grande en el denominado autoconsumo colectivo. Podemos poner, si vivimos en una comunidad de vecinos, podemos poner placas fotovoltaicas, bueno, pues para dar servicio a todos los vecinos de la comunidad. Incluso podemos ir más allá, podemos crear una comunidad energética en la que compartamos energía, seamos propietarios y gestores de una instalación fotovoltaica que esté colocada no en nuestro tejado, sino hasta 2 kilómetros de nuestro tejado. O sea, posibilidades hay muchas. Y sí que está creciendo. Amortización, al final hay que hacer una inversión. ¿Es rentable poner unas placas solares? Es rentable. A ver, no se amortiza en un año, es rentable la vida. Paciente. La vida de las placas puede ser de 25 años,
Y claro, cuanto más grande es la instalación, más rápido se amortiza. Bueno, pues eso como todo, ¿no? De la economía de escala. Tenemos una vivienda individual, nos va a costar más amortizarlo que si hacemos la instalación en una urbanización muy grande, como para compartir en todos los vecinos, pero se amortiza. Hemos detallado, Leire, las claves para la vivienda, pero a mí sí que me gustaría que nos dieras esos pequeños consejos para aplicar en nuestro día a día, pues eso, para contribuir, ¿no?, con el planeta y además pues contribuir con el bolsillo. ¿Qué consejos debemos de tener en cuenta? ¿Consejos de hábitos te refieres? Bueno, hay muchos que hemos ido desglosando, pero me parece importante tener mucho cuidado en la cocina. Pues eso, cocinar con olla express, cocinar a lo mejor en grandes cantidades para luego congelar, utilizar el frigorífico con cabeza, no meter alimentos calientes en el frigorífico, utilizar el lavavajillas Cuando esté lleno. Y luego cosas básicas, ¿no? De utilizar la iluminación con criterio, aprovechamiento de luz natural, utilizar esas regletas con interruptor para ese 10% del consumo que se nos escapa a todos, y mucho cuidadito con los grados a los que ponemos el termostato, ¿no? La calefacción y el aire acondicionado, ¿no? Y de cara a las personas que teletrabajen, que tengan la suerte de teletrabajar, ¿qué consejos? Porque claro, pasan mucho más tiempo en la vivienda. Antes igual no tenían en cuenta determinados puntos energéticos, pero ahora hay que ser precavido, ¿no?, para que la factura de la luz no nos dé un susto. Aquí, claro, lo importante puede ser en épocas de calor y frío. En la calefacción hay viviendas que quizá no estén preparadas, que no tengan sectorizada la calefacción y que se tenga que calentar toda la vivienda porque te quedes a trabajar un día en casa, ¿no? Pues hay una buena medida, sería de alguna forma eso, pues poner unos termostatos programables o jugar con las válvulas que tienen los radiadores y solo calefactar o solo refrigerar la habitación en la que estemos. En el teletrabajo también se da mucho dejar el ordenador encendido, ¿no? Toda la semana que estás teletrabajando, pues tienes el ordenador encendido. Y enchufado. Y enchufado, eso sí. Bueno, pues apaguemos, ¿no?, el ordenador. Podemos tener en nuestro espacio de trabajo que hayamos creado en casa algún sistema de iluminación pues, un poco menos grande que iluminar todo el salón, ¿no? Pues un flexo o alguna lámpara que nos ayude a no tener que tener las luces encendidas. El teletrabajo ahorra mucho en transporte y ahorra también eso, pues como país, ¿no? Menos coches moviéndose. Menos huella de carbono, menos emisiones de CO2. Pero al final, en muchos casos, ha sido el teletrabajador el que asume los gastos, los nuevos gastos, como dices, de calefacción y de estar más tiempo en casa. Pues nada, tenemos que aplicar todos los consejos, que seguro que el bolsillo lo nota y el planeta también. Leire, ha sido un placer tenerte en Futuro Sostenible. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío, gracias. Bueno, qué maravilla. Todo lo que no tenemos en cuenta en el día a día por desconocimiento. Nos quedamos con muchas recomendaciones que seguro suman para reducir nuestra huella de carbono. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Si te ha gustado el contenido, te animamos a suscribirte y a recomendar Futuro Sostenible en tu plataforma de audio preferida, en redes sociales y, como no, entre tus amigos. En próximos capítulos hablaremos con más expertos para acercarte la sostenibilidad con el objetivo de impulsar un mundo más verde e inclusivo. Volvemos a encontrarnos muy pronto.